Hola a todos, mi nombre es Erika y hoy les voy a exponer los temas de cortes, cortes por fachada y detalles. Empezamos mencionando qué es un corte. Bueno, un corte es una sección mediante un plano vertical de una edificación, edificio o proyecto de arquitectura y nos sirve para definir la relación de escala, proporción, altura y elementos estructurales del proyecto frente al contexto. El corte se puede realizar de cualquier parte del proyecto y se señaliza dentro de la planta arquitectónica. También se deben dibujar todo lo que se muestra en el corte, no se deben separar por pisos y se muestra la estructura, grosor de muros, de techo, plafón, etc. Los dos cortes básicos son los cortes longitudinales y los transversales. En esta sección podemos ver los dos tipos de cortes, un corte transversal y un corte longitudinal. Y en el plano arquitectónico podemos ver cómo es que se señalizan los cortes. Cortes de estructura. Cuando realizamos un corte donde haya una estructura de pilares, se deben dibujar con líneas verticales más tenues o delgadas detrás del corte de losa. Se puede cometer el error común de cortar sobre una columna y esta se podría, o más bien se tendría que representar como líneas normales, pero esto se confundiría y podríamos pensar que es un muro. Cuando se realiza un corte de techumbre se debe ver los detalles estructurales de esta y el modo de visualización dependerá del tipo de corte que se realiza. La representación de puertas y ventanas en corte es muy similar a las plantas, a excepción de ventanas corredizas. En estas se deben detallar rieles o perfiles. Valorización del corte. En un corte se deben valorizar los elementos cercanos y los lejanos mediante líneas gruesas y delgadas donde la estructura siempre serán más jerárquicas. Usualmente la jerarquía es la siguiente. Estructura, que son los cimientos y sobrecimientos, muros, losas, vigas, machones, etc. Los pilares, si los hay, los tabiques o muros no estructurales, que serían los muros divisorios como de plafón o normales de bloc común, las puertas y ventanas, el mobiliario, los elementos visibles en el fondo o revestimiento de habitaciones, como por ejemplo la cerámica de los baños. Normas de información para los cortes. La información básica que siempre debemos colocar en los cortes son los nombres de estos cortes, como por ejemplo A', A' y B'. Estos se colocan principalmente para referenciar en planta arquitectónica y es el nombre que se pone en el corte. Los ejes, los cuales deben ser correspondientes con los de las plantas y solo en muros o elementos estructurales. Cotas bases para cada corte, preferentemente en la parte de abajo de los ejes. Las cotas de nivel, o sea, las alturas, que precisen tanto el nivel de terreno natural, el nivel de piso terminado y la altura de piso terminado. Si tenemos escaleras hay que dibujarlas en nuestros cortes y si son visibles y o están cortadas dibujaremos las proyecciones de este y el nombre de cada recinto o espacio visto en el corte. En las siguientes imágenes se muestra la información para los cortes, que serían los nombres de los cortes, los ejes, las cotas bases, las cotas de nivel, y tenemos también ejemplos de escaleras y cortadas con sus respectivos números y el nombre de cada espacio. Elementos adicionales a incluir en los cortes. El mobiliario no se verá cortado sino de frente o de perfil y las escalas humanas. Estos dos elementos nos ayudarán a dar una idea de cuál será la escala de un espacio, cuál es una idea más clara de qué tamaño estaría utilizando el espacio.
Ahora bien, si estamos dibujando cortes para un proyecto que será revisado por otras entidades, como por ejemplo las municipalidades, debemos agregar a los cortes lo siguiente: un muro medianero, perfil de vereda y de calle, elementos como mobiliario urbano, elementos arbóreos, vehículos y gente, para dar la idea de la escala y el emplazamiento del proyecto, elementos normativos como ejes medianeros, rasantes y otros según se especifique. Otros tipos de cortes son de escantiñón, que permiten apreciar los sistemas, soluciones y las relaciones constructivas de los materiales y elementos en una o más fachadas del proyecto. En estas se muestran prácticamente detalles de una estructura. Fugado o perspectiva se ejecuta en perspectiva cónica y por ello nos permite ver los espacios interiores principales del proyecto además del mismo corte. Y en 3D es una variante de la anterior que permite ver la perspectiva cónica, los espacios interiores del proyecto y a su vez los materiales y o texturas aplicados a este, además de elementos complementarios al proyecto como iluminación, mobiliario y revestimientos. Los cortes por fachada. ¿Qué es un corte por fachada? El corte por fachada es un tipo de representación de detalles constructivos dentro de un proyecto. Aunque se llaman cortes por fachada, se pueden realizar de otras partes del proyecto. Este contiene detalles y especificaciones técnicas constructivas. Es importante ubicar los ejes en el corte y detalles para facilitar la ubicación en el proyecto. Estos se enumeran y se colocan en orden en los planos. Los cortes por fachada se conforman de 4 aspectos importantes: el dibujo, que es en escala 1:20, 1:25 o 1:30, completo o seccionado con líneas de corte; especificaciones textuales, cotas generales y particulares, los niveles, más un pie de plano y solapa con la información correspondiente del plano. Lo básico, que serían las cotas, deben alinearse y colocarse en el lado correspondiente al exterior del edificio. Todos los elementos constructivos, tales como traves, traves de borde, faldones, antepechos, perfiles, repisones, espesores de losa, entre otros, deben acotarse partiendo de medidas generales a las particulares. Las especificaciones, que son textos que describen brevemente a cada uno de los componentes o materiales constructivos que forman parte de la fachada y donde se haya realizado el corte. Se colocan de forma ordenada y acompañados de flechas para señalar al material respectivo. No se debe permitir que las líneas se crucen para una mejor comprensión y se colocan en el lado correspondiente al interior del edificio. Se indican los niveles de los componentes estructurales, como son los pisos terminados, plafones, terreno, jardín, etc. Al igual que las cotas deben estar alineadas para una mejor comprensión. Y el dibujo, que como ya había mencionado anteriormente, este representa los alzados de las fachadas de un edificio desde el desplante hasta el último nivel. Se realizan a una escala de 1:20, 1:25 o 1:30, con medidas y ubicaciones reales de todos los componentes constructivos y de acabados. Algunos aspectos generales serían la estructura, que representan todos los elementos estructurales dentro del edificio, tales como traves, cadenas, losas, entre otros, y se colocan las dimensiones reales, pero no los armados, ya que estos se colocan en el plano estructural. Materiales y componentes, que se deben tener bien definidos los materiales que se van a utilizar, ya que el corte por fachada debe ser preciso. En el corte por fachada se muestran principalmente los materiales que son los que se van a utilizar en cada espacio. Pisos y plafones. Los plafones falsos, plafones acabados en pisos firmes y losas deben representarse en su ubicación precisa, acompañados de las respectivas cotas y sus niveles. Los detalles. En caso de ser necesarios, se utilizan llamadas para cada uno de los detalles.
Estos no deben ser componentes estructurales, ya que estos elementos se colocan en los planos estructurales, ya sean armados, columnas, traves y demás. Las llamadas para detalles son notas textuales con flechas y círculos o recuadros que encierran aquellas áreas en las que se desea ver a un mayor tamaño. Una vez que se colocan las llamadas, los detalles se elaboran a una escala 1:10, 1:5 o incluso 1:1. Y finalmente, los detalles constructivos. ¿Qué es un detalle arquitectónico? Un detalle constructivo es una representación gráfica posmenorizada de un punto concreto de una construcción, como por ejemplo un encuentro de cerramiento o fachada con la carpintería de la ventana. Suelen utilizarse para representar las zonas donde confluyen distintos materiales o tipologías constructivas en la que se necesita profundizar o puede dar lugar a duda en el momento de la ejecución. De esta manera, como técnico responsable a tu proyecto, te asegurarás que este punto conflictivo va a ejecutarse como tú lo propones. ¿Para qué se emplean los detalles constructivos? Bueno, como ya se había mencionado anteriormente, un detalle constructivo es un dibujo o una serie de dibujos que se realizan para visualizar de forma correcta o detallada el despiece de varios elementos arquitectónicos. Este se realiza con el objetivo de aclarar y explicar con mayor enfoque alguna zona concreta que se necesite de una mayor atención. A continuación se muestran algunos detalles arquitectónicos. En las siguientes imágenes se pueden observar algunos detalles arquitectónicos. Principalmente se puede ver que se tiene un pie de plano. El dibujo, este no tiene una escala específica, puede ser una escala libre. Se pueden ver los cortes del muro, que en este caso sería el plano que se ve. Hay algunas notas de especificaciones que serían especificaciones de cómo se ha fabricado el muro o de qué está hecho. También podemos ver algunas líneas que están dirigidas hacia elementos del muro. En la siguiente imagen, por ejemplo, vemos otro tipo de muro. Este sería un muro de bloque de vidrio. En estas especificaciones podemos ver cómo es que se hace la unión del muro con la losa de concreto. Al igual que el anterior, se pueden ver algunas notas de especificaciones y cómo es que terminaría el muro. Este sí tiene una escala y sería escala 1:10. En la siguiente imagen se ve el mismo muro, pero ahora sin escala, y este ya sería como un dibujo 3D explicando, al igual que el anterior, la unión del muro con el techo, y también se ven las notas de especificaciones. Lo que podríamos destacar de estos planos es que algunos tienen escala y algunos no tienen escala. Cuando un muro o elemento podría ser muy grande, no se podría poner una escala específica o se haría en perspectiva, claramente con sus notas de especificaciones y algunos letreros que serían referentes para conocer algunos materiales o cómo es que se fue construyendo el espacio. Bueno, compañeros, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.